Bien, en esta oportunidad, familia, les quiero compartir un mensaje que va a estar basado en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Le voy dando tiempo si uno lo quiere buscar, si no lo leemos porque está en pantalla. Después les digo el título, creo que ya lo vieron. Esta porción dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio, las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Hacemos una oración, hermanos. Dios, te damos gracias por tu palabra una vez más. Oramos, Señor, para que tu palabra pueda calar hondo, profundo en nuestros corazones. Puedas hacer esa marca, ese trabajo que seguís haciendo en aquellos que te buscan, que te anhelan. Dios, bendice tu palabra. Permíteme ser tu instrumento para poder exponerla con fidelidad y con claridad. Gracias, Espíritu Santo, por tu asistencia, por tu ayuda y por tu maravillosa obra en nuestros corazones. Te bendecimos, Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de esta tarde es Un amor como el primero. Un amor como el primero. Tiene este título porque en medio de estos versículos que leímos, en medio de estos 7, seguramente hay uno que es como que llama la atención, que es muy recordado, que es muy citado y que varias veces lo repetimos y lo recordamos, que es ese que dice que has dejado el primer amor. Por eso el título, Un amor como el primero. Pero antes de iniciar y antes de profundizar en el pasaje, es probable que cuando por ahí hablamos del libro de Apocalipsis, ¿no?, se presenten quizás ciertos interrogantes. ¿Sí? No vamos a profundizar en esto, pero aunque sea así en términos generales, ¿no? Porque por ahí quizás, posiblemente, ¿no?, se presenten algunos interrogantes como los que están en pantalla, ¿los ven? ¿Es este mensaje para nosotros? ¿No? Porque hablamos de Apocalipsis y a veces, ¿no?, por ahí hablamos de, si mencionamos este nombre, a veces recordamos películas, no sé, o algo, ¿no?, que habla de algún final espantoso para la tierra y para el mundo, ¿no? Y si vamos a la palabra, vamos a entender que no se trata de eso. La palabra Apocalipsis en sí significa revelación. Por eso es el Apocalipsis de Jesucristo, es la revelación de Jesús, en este caso hacia el apóstol Juan, quien transmite el mensaje. Entonces, por ahí nos preguntamos, ¿es este mensaje para nosotros? ¿No fue dirigido solo a esa iglesia, esta porción de la Escritura? ¿No habla acerca de Apocalipsis de un futuro muy, muy lejano del cual nosotros nada tenemos que ver? Entonces, antes de continuar y profundizar con este pasaje, vamos a responder estas preguntas brevemente. Lo vamos a hacer enseguida. Primero, vamos a ver quién es el autor del mensaje. Apocalipsis 1, versículo 19, está en pantalla. Un poquito más atrás, al principio del capítulo 1, el apóstol Juan hace todo explica de quién recibe este mensaje. Y claramente es el mismo Jesucristo con el cuerpo glorificado quien le dice en el versículo 19, escribe lo que has visto. Esto que te estoy mostrando y lo que vas a ver ahora en un rato, todo esto escribilo, porque este es el mensaje que tengo.
Entonces, autor del mensaje es el mismo Cristo glorificado. Por otra parte, tenemos también que es un mensaje eterno. Si se prestaron atención ahí al final del pasaje que leímos, en el versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Notaron ese detalle? No es lo que el Espíritu dijo, es lo que el Espíritu dice. Lo dijo allá, lo sigue diciendo hoy y lo seguirá diciendo. Por eso dice. Cuando por ahí se estudia un poco este tema, ¿no? Acerca de esto de que la palabra es viva, es eficaz y que es relevante y efectiva en todos los tiempos, se suele usar un pequeño ejemplo. Porque hay una porción, por ahí se lo dejo, por ahí aquellos que anotan, si quieren anotar. Hebreos, creo que no está en pantalla. Hebreos 3, versículos 7 y 8. Hay un pasaje que dice, por eso como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación en el día de la prueba en el desierto. Ese pasaje se usa como ejemplo porque lo que está haciendo es citar el Salmo 95, que es cuando el salmista dice, si oyes hoy su voz. Y lo que está haciendo el salmista es citar Éxodo capítulo 17. Si lo quieren anotar, a aquellos que les interesa, es un buen ejercicio. Ustedes van a ver ahí, en ese ejemplo, que es perfecto para ilustrar cómo la palabra es relevante y está presente en todos los tiempos. Es el mismo Espíritu que dice, si oyes hoy su voz, es el mismo Espíritu que dice y sigue diciendo. Por eso entonces, la respuesta breve y rápida para el libro de Apocalipsis, al igual que toda la Escritura, es que esta porción de la Biblia también es para nosotros, también es para mí. ¿Es para usted? ¿Sí? Bien, amén. Este mensaje es para nosotros hoy y en nuestros tiempos y en nuestro lugar. Bien, hecha esta pequeña por ahí aclaración, ahora sí vamos a la introducción del mensaje. Este mensaje tiene como una pequeña introducción, ¿sí? El mensaje a la iglesia de Éfeso es ese, son 7 versículos. Y con el versículo 1 del capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, 2 puntos, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Y ahí es cuando ya nos pusimos difícil, ¿no? De entrada, ya empezamos a hablar de cosas que no entiendo, porque ¿cómo es esto, no? Hay un principio para poder interpretar la Escritura, es que dice que si hay algún pasaje que usted no entiende, seguramente hay otros pasajes más claros que hablan sobre eso que usted por ahí no está entendiendo en ese momento. Y otra ayuda, que es la que vamos a usar en este caso, es mirar el contexto. Y en este caso es un muy buen ejemplo porque si tiene su Biblia abierta y va solamente un versículo atrás, esto que parece tan difícil ya está resuelto. Apocalipsis 1, versículo 20 dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, sé que Jesús no quería problemas al respecto de este tema, ¿no? Esto lo vamos a ver bien clarito, ¿de qué se trata esto? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Listo, problema resuelto. Nos resolvió el problema acá esto de las estrellas y de los candeleros. Interesante. Cuando habla de ángel, es una palabra de difícil traducción para nuestro tiempo hoy, porque nosotros decimos ángel y es como ¿no? Un ángel con alas, nos imaginamos eso. Pero es mucho más que eso, es más profundo, es más complejo. Ese ángel significa también puede traducirse como ese diácono, como ese líder, como ese que dirige la iglesia, ese que está responsable sobre este rebaño, es aquel que esté responsable después de transmitir el mensaje. Por eso el mensaje es para el ángel, es para el que está a cargo, porque ese después tiene que transmitirlo, ¿no? Obviamente en aquel tiempo no tenemos los medios de difusión que tenemos hoy, entonces la transmisión era principalmente oral.
¿Por qué habla de 7? No es numerología, es simplemente que bíblicamente cuando aparece el número 7 tiene que ver con plenitud, tiene que ver con algo que está completo, tiene que ver con algo que no le falta nada. Seguimos avanzando y aclarando por ahí algunas de estas palabras. Las estrellas, habíamos dicho, el liderazgo, ¿no? Él tiene las 7 estrellas, esos ángeles Él los tiene en su mano. Y los candeleros son las iglesias. Pregunta de interpretación. ¿Dónde están el liderazgo de la iglesia? ¿Dónde están su iglesia? ¿Dónde están? Mano derecha. En la mano de Cristo. No solamente algunos, no los favoritos. En la familia por ahí a veces nos reímos porque decimos que mi abuela tiene su pan rallado, ¿no? Su favorito. No hay otra abuela que dice. No es para algunos. El liderazgo, los responsables y su iglesia completa está en la mano de Cristo. Ya empezamos a ver entonces por qué da el mensaje, cómo es que lo da. Lo da el Señor de la iglesia. Lo da aquel que tiene la iglesia en su mano. Lo da aquel que tiene asegurada la salvación de cada uno de los suyos. Lo da aquel que tiene resguardada tu vida y tu completa vida en sus manos. Y la vida de su iglesia completa. El Señor tiene su iglesia, porque es del Señor, de nadie más. Está en su mano. Entonces aquel que tiene a los ángeles, a los diáconos, al liderazgo y a su iglesia completa en su mano, dice: yo conozco tus obras. Este es el mensaje. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y que los has hallado mentirosos. Además sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Todas estas cosas eran motivo de admiración, de reconocimiento. No los está llamando, no los está retando, dice, no, trabajan demasiado, no, qué mal que está esto, a ver si descansan un poco. No, dice, yo conozco tus obras. No es motivo de enojo, es motivo de reconocimiento, es algo bueno. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, en otras versiones dice tu fatiga, tu cansancio por el Señor. Servidores de Dios, Dios ve tu cansancio, Dios lo ve. Tu perseverancia. A pesar, ¿no?, de que a veces la fe flaquea por momentos, a pesar de que hay momentos difíciles en la vida, como en la vida de todo ser humano, si yo veo tu perseverancia, que vos querés seguir insistiendo en la fe, vos no negás tu fe, vos seguís insistiendo, vos perseverás con paciencia, con constancia. Además que cuando hay alguien que quiere torcer la palabra, no pues ellos que quieren ser apóstoles y no lo son, vos te diste cuenta, porque vos te alimentás de la palabra, porque vos conocés la palabra, porque vos te interesa lo que dice Dios. Viene muy bien el mensaje, viene lindo, hermoso. De vuelta, sé que tienes perseverancia y que has sufrido por causa de mi nombre. Una iglesia con trabajo, con constancia, una iglesia con discernimiento espiritual, con conocimiento de su palabra, con perseverancia en medio del sufrimiento, con ánimo para seguir en la fe. Sin embargo, y acá es donde tocamos un tema que siempre uno tiene que estar revisando, que es el asunto de las prioridades. Todos tenemos cosas importantes para hacer en casa, en el trabajo, en la iglesia, cosas importantes siempre hay. Pero hay cosas que son más importantes. De todo eso lo importante
Ni hablar de lo que es urgente, ¿no? Urgente, pero que no es tan relevante, pero que eso a veces nos quita el enfoque de lo más importante. Importante lección nos deja acerca de las prioridades y de las cosas importantes y de lo más importante. Porque acá es cuando viene otro asunto. El versículo siguiente, después de toda esta alabanza a la iglesia, le dice, sin embargo. Otras versiones dicen pero. Y nosotros sabemos que cuando hay un pero, es como que venía todo bien, pero ¿no? ¿Vas a ir a jugar el fulbito a la noche? Pero ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo esta queja contra ti. Tengo este reclamo para hacerte. Ahora fíjense, ¿no? Todas esas cosas hermosas, lindas e importantes que la iglesia hacía, no tapaba esto que no estaba en su corazón. ¿Cuántas veces no queremos tapar con cosas lo que de verdad importa? Les quiero citar un versículo de la carta de Pablo a los Efesios, porque aproximadamente 30 años atrás, en el tiempo, el apóstol Pablo le escribía esto a los Efesios. Dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Es una iglesia que desbordaba de fe y de amor. Esa era la iglesia, estaba llena de amor por todos en todas partes. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Eran motivo de agradecimiento en el corazón del apóstol por esa iglesia que estaban haciendo. Una iglesia ferviente en la fe y en el amor. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Cito esto porque es probable que ya nos haya pasado. Tener momentos donde esa pasión o ese fervor que solíamos tener en algún momento se apagó. Y si aún no pasó, hay que estar alertas, porque es probable que en algún momento ocurra. Simplemente para estar alertas y para saber que también hay un camino de regreso que lo vamos a ver más adelante. Esta parte sin duda nos enseña que es posible enfriarse, aunque no lo queramos. Otras versiones de este versículo 4 del capítulo 2 dice, pero tengo esto en tu contra, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Sin embargo, hay algo malo en ti, ya no me amas como al principio. Otra versión dice, ya no me aman ni se aman entre ustedes como al principio. Porque claro, ese amor hacia Dios impacta directamente en nuestras relaciones interpersonales. Muchas veces también pensamos que cuando hablamos de primer amor, ¿no? Aquellos que están por ahí o que han tenido pareja y si yo los llevo a ese primer amor, ¿no? Quizás de juventud, ¿no, pastor? ¿Se acuerda? Cuando la veía, ¿no? A ella tan joven, como ahora. No me meto ahí pues yo no salgo más. Me van a tirar las orejas. Estaba hablando de otros pastores. Claro, no, nos llevamos ese tiempo de juventud cuando había muchas emociones, ¿no? Dando vueltas. Muchos dicen como cosquillas en la panza, otros dicen como que todo gira en torno a él, ¿no? A ese que parece ideal, por lo menos en aquel momento, ¿no? Después vemos la realidad, ¿no? Pero en aquel momento es como que es el ideal, ¿no? Es ella, es la perfecta, llegó a mi vida, el amor verdadero que estaba esperando, por el cual tanto oré.
Y cuando hablamos de ese primer amor, creo que injustamente lo tendemos como a menospreciar y quizás a pensar, ya se van a dar cuenta lo que es después, ¿no? Ya van a caer a la realidad. Ya se van a dar cuenta que este es un momento, después viene lo de verdad. Digo injustamente, porque qué lindo sería poder recuperar esa pasión por nuestro ser amado que tenemos al lado cada día y cada noche. Qué hermoso sería para la pareja, para el matrimonio, para los hijos, poder ver esa pasión en el matrimonio, como al principio, como al principio. De la misma manera, el Señor dice, esa pasión que tenías por mí al principio, eso que te levantabas y querías una alabanza enseguida, que te levantabas y lo primero que querías era una porción de tu palabra, de la palabra, de hacer el devocional. Eso te levantabas y querías palabra, estabas esperando en la reunión del miércoles, del domingo, del grupo de vida para juntarte con los hermanos. Llegabas primero y preparabas la taza de té, ¿no? O algo para picar ahí con los hermanos. Porque sabías que era un momento especial. Era un momento donde juntos buscábamos la presencia de Dios. Ese momento, ese principio, ese primer amor, ese primer encuentro. Cuando está como que te deslumbró el Señor. Se te había revelado la gloriosa presencia del Señor y no hacías otra cosa que orar todo el tiempo. En el auto ibas orando, en el trabajo estabas orando. Cartelitos de pasaje en la heladera. Este versículo es el de hoy. ¡Trac! Ya no había más lugar después. Hoy no sé si queda alguno. No me amas como al principio, dice el Señor, y creo que injustamente lo llamamos inmaduro muchas veces. Creo que es apasionado. Quizás falta madurar algo, un poquito, ¿no? Pero esa pasión es algo que no se debe perder. Y nótese que dice, has dejado a un lado. Si en algún momento se enfría mi amor por el Señor, no tengo que echarle la culpa a mi esposa, no porque mis hijos ya no me dan el tiempo para leer como yo tenía antes, entonces ahora estoy frío. No porque los pastores ahora están más ocupados y ya no me reciben. Yo iba todos los viernes a tomar mate y ahora ya no puedo. Has dejado, vos dejaste, dice. Vos dejaste. No le hay que echarle la culpa a nadie. Vos dejaste que ese amor se enfríe. Ya no me amás, vos no me amás como al principio. Conociendo un poquito más acerca de este primer amor, ahí quiero mostrarle brevemente dos pasajes que por ahí nos puede traer un poquito de luz acerca de esto, porque este primer amor está muy relacionado con la comprensión que tenemos de la persona y obra de Cristo. Cuando nosotros empezamos a comprender y entendemos el plan de salvación, ¿quiénes somos nosotros ante la presencia de Dios? Que no merecemos nada de parte de Él, que estamos justamente destinados a un lago de fuego eterno, pero que Él por su hermosa gracia pagó sus pecados en la cruz y que nosotros por medio de Él tenemos acceso al Padre hoy y siempre. Cuando nosotros empezamos a tener ese conocimiento de la persona y obra de Cristo, es cuando empezamos a amarlo. Si no, antes es imposible. Fíjense cómo a Pablo le decía a los Filipenses 1:9, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. Era una iglesia nueva. Desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Claro, porque así como crece el entendimiento, crece el amor. A medida que vamos entendiendo y comprendiendo un poquito mejor la persona, la obra de Cristo Jesús, de Dios el Padre y de su Espíritu Santo, es cuanto más y mejor lo podemos amar. Entonces ese primer amor está íntimamente relacionado con la primera comprensión que tenemos de Cristo. Y no solo eso, sino que Dios nos manda a amarlo. El primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios
con todo lo que sos. Pero extrañamente, llamativamente, en algún momento, nuestro amor por Dios parece que se enfría. En alguno o en algunos momentos. En este sentido, quiero compartirles el versículo que está en Mateo, capítulo 24, versículo 12, porque nos da bastante información al respecto, porque dice, esto lo dice Jesús hablando de los tiempos finales, de los postreros tiempos, dice que habrá tanta maldad que el corazón de muchos se enfriará. El corazón de muchos se enfriará. ¿Les suena parecido a algo del mundo de hoy? Tanta maldad, tanto pecado en el mundo, en los corazones, que es difícil amar en un contexto así. No somos ajenos y no somos extraños a lo que ocurre en el mundo. Por eso es que hay pasajes que constantemente nos invitan y nos mandan y nos aconseja. Por ejemplo, Romanos 12 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, porque te impacta. Impacta en vos, en tu corazón. No se unan en yugo desigual, les dicen. Claro, porque te afecta. Afecta, hay tanto dando vuelta. Vivimos en un mundo donde un autor decía, cada vez son menores las demostraciones de amor. Cada vez son menos frecuentes. Esos actos de amor, esos actos que demuestran amor a los nuestros, ni hablar a los extraños, ¿no? Entonces, en un mundo donde nadie se ayuda, a cruzar a alguien, a cruzar la calle, es como que hice la buena obra del día. Cumplí. Es como que ya es mucho, ¿no? Este reclamo entonces de Cristo por ese primer amor que se enfrió y que no es contra los líderes. El líder es el elegido para transmitir el mensaje. Porque en el versículo 7, como vimos, dice que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La queja no es contra el pastor, es contra la iglesia. Y si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, si usted se ha arrepentido de sus pecados, usted es parte de la iglesia de Cristo. Usted es parte de la iglesia del Señor y tiene su cuota de responsabilidad en que usted, en que yo, o en que cualquiera de nuestros hermanos, en algún momento nos enfriemos. Y ahora vamos pegando el camino de regreso. Pero el Apocalipsis 2, 5 nos empieza a dar una ayuda para volver a ese primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Usted quiere volver al principio? ¿Usted quiere volver a amar a Dios como al principio? No hay que buscar nuevas estrategias. No hay que buscar qué hacer para ver si me avivo un poco. A ver qué hago a partir de mañana, como para ver si Dios me aviva el corazón. Dos cosas: recordar y arrepentirse. Recordar primero. Hermanos, recordar simplemente no es un ejercicio intelectual, meramente. Por eso nosotros a veces decimos, bueno, a ver, ¿recordás el día, ¿no?, donde pasó tal cosa? Y nosotros como que empezamos a buscar en la memoria y traemos quizás a la conciencia un evento pasado. El asunto es que recordar involucra más partes del ser humano, involucra su corazón. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra corazón? Hay una palabra en latín que es como la raíz de nuestra palabra corazón. Hay una marca de ropa interior que la tiene, es cuore, el cuore, el corazón. Usted sabe que recordar, esta palabra nuestra en español, tiene la misma raíz. Recordar. Porque cuando nosotros recordamos,
No es solamente un ejercicio del pensamiento, de la memoria, involucra las emociones. Entonces, cuando nosotros recordamos algo, muy posiblemente traigamos a memoria, traigamos a la vida, traigamos de vuelta esas emociones del principio, esas que a veces perdemos. Cuando usted recuerda qué es lo que pasó al principio, vuelve eso. Es recordar, por eso dice que recuerda. ¿Recordá qué? Recordemos qué. ¿De dónde caíste? No el motivo que nos hizo caer, no el motivo que nos hizo enfriar. Recordá qué pasó, dónde estabas antes. Recordá cómo eras antes. Cuando Cristo llegó a tu vida, ¿cómo eras? Paréntesis, ¿llegó realmente Cristo a tu vida? ¿O simplemente nos trajeron a la iglesia? Recuerda de dónde has caído, cómo eras antes, cuando amabas con pasión, cómo estabas, cómo eras. Recordá. Recordá con la memoria, recordá con el corazón. Y el segundo paso, arrepiéntete. Otra versión dice, vuélvete a mí. Eso es arrepentirse. Uno se va, ¿no? Y uno, me acuerdo, Pastor Marcelo varias veces nos hizo hacer el ejercicio, ¿no? De mira un costado, ¿no? Mira al otro, mira enfrente, ahora mira atrás, sin pararse de la silla. Es imposible, no se puede. Porque estamos hechos para mirar para adelante. Entonces, hacia donde nosotros vamos, hacia donde nosotros tenemos la vista, es lo que tenemos enfrente, es hacia dónde nos dirigimos. Por eso otra versión dice, vuélvete a mí. Si le estamos dando la espalda a Dios, vuélvete, volvamos a mirarlo, a tenerlo de frente, a buscar su rostro, su presencia. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. En arrepentimiento. ¿Por qué en arrepentimiento, hermanos? Les decía al principio, hace un ratito, no es que tengamos que buscar nuevas estrategias. No es que hay que buscar cosas nuevas para hacer. No hay que buscar nuevas experiencias. No, es volver a Cristo. Porque en arrepentimiento, porque ese arrepentimiento, brevemente se los dejo ahí, el arrepentimiento es clave y es esencial en la vida de todo cristiano. El cristiano vive en arrepentimiento, arrepentimiento tras arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos perdón a Dios? Hace un rato. Bien, está perfecto. Porque usted se equivoca igual que yo. Vivimos de arrepentimiento en arrepentimiento y así inicia nuestra vida cristiana. No inicia por buenas obras, no inicia porque hicimos las cosas bien, no inicia por méritos propios, inicia en arrepentimiento. La vida eterna empieza en arrepentimiento. Cuando los demás oyeron esto, dice Hechos 11:18, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios, dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. La vida eterna inicia con arrepentimiento. El arrepentimiento nos da perdón de Dios. Hechos 2:38, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. No jactarse, no burlarse, no reírse, no, es arrepentirse. Y volver a Dios. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. El arrepentimiento también nos da presencia de Dios. En el mismo versículo al final dice que entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Las experiencias de vida eterna, el perdón de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas no inicia por nada que no sea arrepentimiento y devolvernos a Dios. Así inicia, así empezó todo. Y así sigue. De arrepentimiento en arrepentimiento. Último punto, si quieren pasar los músicos, vamos finalizando. El mensaje termina con la advertencia y la bendición de Dios. Al final del versículo 5 nos dice, de lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. El candelero, la iglesia, el candelero alumbra. Quitaré tu luz. Vas a dejar de brillar. No vas a iluminar a nadie. Pero al que venza, al que gane, aquel que se sobrepone al desafío, aquel que se sobrepone, que sale adelante, que sale vencedor ante las adversidades, ¿qué pasa? Le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Árbol de la vida, nos lleva a Génesis 2:9. Estaba
junto al árbol de la ciencia del bien y del mal, ese árbol que muchos dicen que era de ahí donde se alimentaban Adán y Eva para mantener su vida eterna. Aquel que venza, Dios alimentará, Dios nutrirá física y espiritualmente a los suyos. Te dará presencia y satisfacción y plenitud, llenura en Dios. Hermanos, si usted escuchó este mensaje hoy, solo nos queda por decir que no hay otra forma de vivir el cristianismo que no sea viviendo en el primer amor. No sirve segundo, tercero. No existe, no. Bueno, me enfrío un poco, ya no soy como al principio, pero bueno, ahora soy más maduro. No, no existe. No dice eso, yo no lo encontré. La única forma de vivir el cristianismo que esté de acuerdo a Dios y su palabra es con un corazón apasionado, con un corazón ferviente por Cristo. Hoy, mañana y todos los días de su vida. Un corazón que se apasiona, un corazón que se emociona, que no es indiferente. No es indiferente a las cosas de Dios, no le da lo mismo. Que no le da lo mismo. Sin pasión, el pasaje nos advierte que nos seguiremos enfriando lentamente. Nos seguiremos apagando lentamente. Hasta que Dios dice que quitará ese candelero para que no alumbre más. Pues la luz, así como se alimenta y alumbra más, ilumina más, resplandece y lo alumbra cada vez más. A veces se empieza a apagar, como una vela, ¿no? Empieza a quedarse chiquitita, hasta que Dios no quiera, pero dice que quitará esa luz. Hermanos, solo dejarles el desafío de que podamos entender que esto es responsabilidad de todos. Todos tenemos las responsabilidades del lugar que estamos. Tenemos responsabilidades distintas, puede ser. Pero si usted es parte de la iglesia de Cristo, usted tiene su cuota de responsabilidad de que nosotros como congregación no nos enfriemos. Que podamos avivar el fuego del Señor. Una pasión, Señor, por el amor de Dios. Las alabanzas también, de llevarnos a Dios. No a nosotros, a Dios. Si me acompaña, vamos a orar para cerrar este tiempo. Le doy un minuto. Le doy un minuto ahí a usted donde está. Quizás tiene algo que decirle a Dios de manera personal. Lo invito a que hable con su Padre. Hable con su Señor. Si usted ama al Señor con todo el corazón, con toda su pasión, confirme ese amor y ámelo aún más si puede. Pero si se ha enfriado y Dios ha hablado a su corazón, el camino no es otro que el pedir perdón. Perdón, Señor. Perdón por dejar a un lado ese amor que tenía por vos al principio. Perdón. Señor, te damos gracias porque una vez más hemos visto tu amor y cuán cerca tuyo nos querés. Te amamos, Señor, porque vos nos amaste primero. Vos demostraste tu amor, Cristo, en esa cruz. Y nosotros queremos amarte. Te pedimos perdón, mi Dios. Perdón porque muchas veces dejamos ese amor del principio.
con excusas, con lo que sea, pero dejamos de amarte como al principio y te decimos hoy, Señor, que queremos volver a vos. Te pedimos perdón una vez más. Queremos mirarte, Jesús. Queremos mirarte. Queremos mirar esa cruz una vez más como al principio. Dándote gracias y reconociéndote cuán grandes cosas has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, por llevarnos una vez más hacia ti. Gracias por querer tenernos cerca. Gracias, mi Señor, porque cuánta bendición encontramos en tu presencia. Cuánta bendición encontramos cuando vos ordenás nuestras prioridades. Cuánta bendición encontramos en tus brazos, Señor. Cómo sanás nuestro corazón con una sola mirada, Jesús. Cómo calmás mis ansiedades. Cómo calmás mi corazón y mi mente y mis pensamientos. Cómo traes confianza y seguridad respecto del futuro. Con un simple perdón. Gracias, mi Señor. Te amamos y te damos gracias. Gracias porque hay una iglesia que quiere amarte más. Una iglesia que quiere buscarte más. Que quiere ser apasionada por vos como al principio. No permitas, mi Dios, no permitas que nos enfriemos. Si se ocurre que haya un hermano, que haya una hermana que nos exhorte, que nos anime, que nos levante, Señor. Gracias, Dios. Queremos tener un amor por vos. Un amor como el primero. ¿Quién me dice amén? Amén. Un aplauso para el Señor. Que Dios te bendiga. Que disfrutes de su presencia una vez más.